Hola, bienvenido a Religión, primero de la ESO. Hoy voy a explicar el tema 4, que habla de la figura de Jesús y que lo presenta como que es un verdadero hombre, pero también es el Hijo de Dios. Vemos que hay 4 ramas y que básicamente lo que van a explicar es la vida de Jesús y lo que hizo y lo que dijo. La primera rama habla o comienza con el anuncio y el inicio de la misión de Jesús. No hablamos para nada del nacimiento de Jesús, de su niñez, etcétera, porque realmente estos son episodios de la vida de Jesús que, bueno, dentro de lo que llamamos el Jesús histórico, el Jesús como personaje histórico, no tienen demasiada importancia, más son pasajes de corte más, vamos a llamarle así, teológico, con un mensaje en concreto, lo del nacimiento de Jesús y la niñez. Vamos, por tanto, a centrarnos en el comienzo de lo que hemos llamado también vida pública de Jesús, cuando Jesús se da a conocer. Bien, pues el inicio de su misión comienza realmente con el bautismo en el Jordán de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un profeta que tenía un grupo importante de seguidores y parece ser que Jesús se acerca a este grupo y acepta el mensaje de Juan el Bautista, se deja bautizar por él. Hay un momento en su vida en donde ve necesario que debe comenzar su propia misión y se retira al desierto durante un periodo que, bueno, en el Evangelio habla de 40 días, pero que 40 también puede ser, casi seguro que lo es, un número simbólico. Es un tiempo para meditar, para reflexionar, para enfrentarse con sus propias, vamos a llamarle así, limitaciones, etcétera. Bueno, pues a partir de ahí Jesús vuelve a la sociedad, vuelve a su pueblo, a Nazaret, y después va también al entorno del lago de Galilea, en donde, pues en esas ciudades tiene seguidores, tiene un grupo de gente que ya pues posiblemente lo conociese, y ahí pues va a crear un grupo. Jesús nunca va a llevar su misión adelante solo, va a ser siempre en comunidad. Bien, él anuncia lo que llamamos, o él llamaba, el reino de Dios, el reinado de Dios, vamos a llamarle así, un espacio, un tiempo, una situación donde Dios es el rey, donde los valores que Dios quiere son los que predominan. Es un reino, por tanto, de felicidad, y lo va a llevar a cabo con sus palabras, por supuesto, pues a través de parábolas, comparaciones extraídas de la vida cotidiana que tienen un mensaje. Las parábolas van a ser fundamentales para Jesús a la hora de explicarle el significado de este mensaje que es el reino de Dios, el principal mensaje de Jesús. Y digo que las parábolas, pues, son esenciales, porque la gente que lo escucha, normalmente gente sencilla, sin muchos conocimientos teológicos, religiosos, pero sí conocimientos en fin, de la vida cotidiana, de la vida real, del tema de la agricultura, por ejemplo, es uno de los que aparece mucho en sus parábolas, del tema de la ganadería, en fin, de cosas cotidianas. Pero todas tienen un mensaje, ¿vale? La parábola de la oveja perdida, por ejemplo, o la parábola de la semilla de mostaza, etcétera, etcétera. Comparándola siempre, pues, o con el amor de Dios, la figura de Dios, o bien con el reino. Y también no solamente con palabras va a llevar a cabo, pues, esa misión Jesús, sino sobre todo con su forma de actuar. Él va a apoyar a todos, va a sacar o va a intentar sacar lo mejor de todos, pero sobre todo va a ayudar a los más pobres y marginados. Van a ser los preferentes, porque Jesús cree que son los preferentes también para Dios. Bien,
Jesús, por tanto, va a ser un hombre que pasa por la vida haciendo el bien. Opta por los pobres, como ya he dicho anteriormente, entre otras cosas porque también son la mayoría, son los desvalidos ante los ojos de Dios. Entre estos podemos, de aquel entonces, incluir a los esclavos, a los trabajadores del campo que no tenían tierra propia, a los que pedían limosna. Todos esos van a ser los preferidos de Dios junto a los marginados, que a veces coincidía que los pobres y los marginados pues eran los mismos. Pero bueno, podía haber gente que sin ser pobre también se encontraba marginada. Es el caso de algunos enfermos que, en fin, el enfermo en los tiempos de Jesús, y sobre todo con aquella mentalidad que tenía el pueblo judío, pues era un pecador eh, que, bueno, si tenía algún mal físico es porque también había cometido algún pecado y Dios, digamos, lo había castigado. Por lo tanto, al mal físico se unía el mal moral y también la exclusión de tipo religioso, la exclusión de tipo social. Esto es muy importante para entender luego la importancia que tienen las curaciones que hace o las sanaciones que hace Jesús. Otro grupo importante de marginados van a ser las mujeres. Algunas, como ya he dicho, pueden ser pobres y se juntan los dos aspectos, pero pueden ser mujeres con un cierto nivel de vida, pero por el hecho de ser mujeres en la época de Jesús son marginadas. Las mujeres contaban poco, por no decir nada. ¿eh? Bien, pues Jesús hace el bien a toda esta gente, sana a las personas. Sanar para Jesús, en aquella época, sanar significa sobre todo liberar. Liberar de la exclusión social, de la exclusión religiosa, como antes comentaba aquí arriba. Y claro, cuando sanaba, pues lo que hacía era integrarlos en la sociedad y también en la religión de la época. Estas sanaciones se convierten sobre todo en los signos del reino, de ese reino de Dios que Jesús hablaba. Son signos liberadores. Y un dato importante a tener en cuenta es que Jesús, para sanar a las personas, pide fe y confianza. O bien de las propias personas o bien de las personas afines a ellas. Por ejemplo, el caso pues de Jairo, que quiere que cure a su hija, pues la fe de Jairo consigue ese objetivo que era sanar a su hija. Bueno, pues sin fe y confianza, la sanación no digo que sea imposible, pero es muy difícil. De hecho, Jesús, una de las frases que suele decir es que tu fe te ha salvado. Bueno, pues Jesús, en su vida, que es entregada a tope, pues realmente cuando se va acercando al final y cuando su misión se convierte en una, en fin, peligrosa, se torna peligrosa, pues Jesús tiene claro que se va a ofrecer por todos. Él va a ver, digamos, su vida como una entrega y una entrega total. Jesús es aclamado como Mesías, como liberador, como el que viene a traer la paz, la justicia. Claro, muchos judíos pensaban que solo a Israel. Después ya nos daremos cuenta que también al mundo entero. Mesías es el liberador de la opresión social y de la opresión religiosa. En aquel entonces Mesías era una figura de corte político y social muy importante. Bueno, pues en estas Jesús pues decide en las fiestas de Pascua, decide ir desde su región natal, que era en Galilea, pues con sus seguidores, pues bajar a celebrar la Pascua en Jerusalén. Bien, pues ahí, en lo que celebramos el Domingo de Ramos, es la entrada triunfal en Jerusalén. Bueno, esto de triunfal habría que ponerlo entre comillas, porque realmente es un grupo de seguidores bastante pequeño comparado con la cantidad de gente que en esas fiestas se juntaba en Jerusalén. Pero bueno, los evangelios lo, lo presentan como, digamos, como yo creo que es
digamos, el pasaje del Evangelio en donde a Jesús se le ve como más Mesías, más rey, ¿no? La entrada en Jerusalén montado en el borrico. Bien, y ahí a la entrada del templo, en, en- en el patio del templo, va a tener un enfrentamiento, pues que le va a llevar luego, en fin, a ser apresado y a ser crucificado. Se va a enfrentar con el poder económico y religioso. Va a derribar, va a tirar por el suelo, no digo todas las mesas que hubiesen allí, pero sí se enfrenta a ese tinglao económico que he montado ahí en torno al tema religioso, de los cambistas, de cambiaban el dinero. La gente pues llegaba allí con sus denarios y su dinero del imperio y tenía que cambiarlo pues por otras monedas que había en el templo para poder comprar pues sobre todo animales para el sacrificio, ofrecerlos en sacrificio ahí en el templo. Bien, pues en eso se hacía un negocio enorme. Bien, claro, las autoridades del templo quieren apresarlo. Ven que aquello es peligroso, aquella situación, y que, bueno, pues si la gente le da por hacer lo mismo que hizo Jesús y seguirlo en sus denuncias, entonces, bueno, la cuestión es que quieren apresarlo, pero en ese momento no pueden. La gente está alrededor suyo, hay muchos seguidores, en fin. Los romanos también están atentos por si puede pasar algún altercado. La cuestión es que en ese momento no lo apresan, pero digamos ya le tenían el ojo puesto. En esta llegamos a lo que celebramos el Jueves Santo, la última cena de Jesús. Jesús intuye que algo, bueno, algo no, bueno, no va bien, es decir, que hay peligro, y él decide adelantar la cena de Pascua judía al jueves. Eh, es una cena de Pascua porque es la fiesta de Pascua judía que celebran la salida de Egipto, todos los judíos. Y él la ve como una cena de servicio. Sobre todo en el Evangelio de Juan se ve el símbolo este de lavar los pies. Lavar los pies es servir. Yo vine para servir, decía Jesús. Por lo tanto, vosotros, mis seguidores, también deberéis ser servidores. Si queréis ser seguidores míos, claro. Bien, y también hay otros símbolos que se ve en los otros tres evangelios, que es el de la Eucaristía, el compartir el pan y el vino. Es un amor entregado. Jesús lo ve su misión como una entrega definitiva del amor de Dios, sobre todo a los más necesitados. Bueno, pues llega la noche, Jesús se retira a orar, Judas ya ha salido de la cena donde estaban todos, él ya ha avisado en fin, a los que estaban detrás a los jefes de los judíos, al sumo sacerdote y al resto. Y bueno, pues van con una guardia del templo y a detener a Jesús. Jesús ya ha aceptado el sufrimiento, ya ve inevitable el que su muerte tiene que ser o va a ser dolorosa, va a ser un paso difícil. En fin, dice que si puede ser que pase de él el cáliz este que tiene que beber, es decir, esa situación, pero bueno, si no puede ser, pues lo acepta. Lo detienen en el llamado Huerto de los Olivos, está a las afueras de Jerusalén, él se va a ir a orar con sus amigos, en el Huerto de los Olivos, también le llaman Getsemaní, y bueno, pues los jefes de los judíos van ahí con la guardia, lo detienen y lo llevan a presencia de Caifás y digamos, del Parlamento judío, del Sanedrín, que se reúne esa noche. Todo es de madrugada. Y ahí lo condenan a muerte. Ya lo condenan a muerte por blasfemo, por llamarse hijo de Dios. Una blasfema, una blasfemia, es una mentira de corte religioso, y además muy, muy grave para los judíos. Ser hijo de Dios era considerarse igual a Dios. Bien, los judíos lo llevan a los romanos, a Poncio Pilato. Poncio Pilato ve que en esto no hay ningún problema. Pues hijo de Dios, pues como si quiere llamarse hijo del aire. Eso a nosotros no nos importa, vuestros problemas religiosos, viene a decir Poncio Pilato. Y entonces resulta que claro,
sobre todo los sacerdotes y los saduceos, que es un grupo religioso bastante conservador y bastante influyente en la época de Jesús, eh, digamos, presiona para que Poncio Pilato pueda acabar con la vida de Jesús, acusándolo también de que se ha dicho, ¿eh? Se ha hecho llamar rey de los judíos. Y entonces eso ya es un problema político, social, de corte revolucionario, y eso sí que no lo puede permitir Poncio Pilato. El único rey es el César, y por tanto Jesús ya la pena por considerarse pues un líder que se enfrenta al poder militar, económico, político del imperio es la muerte. Bien, crucifixión, muerte y sepultura de Jesús. Jesús es mandado, bueno, mandan a azotar a Jesús y, y después pues lo crucifican. 40 azotes. Algunas personas que físicamente no eran muy fuertes, pues con esos 40 azotes podían perder la vida ahí, en ese suplicio, ¿no? Pero Jesús aguanta y entonces, bueno, pues lo crucifican, que era una de las peores muertes que podían darle a una persona. Lo crucifican a las afueras de los muros de Jerusalén, en un monte que era una roca y que tenía una forma de cráneo, de calavera, el Calvario, y ahí pues ponen una cruz. En algún evangelio hablan de que hay dos ladrones que también lo crucifican con él. Todos los discípulos huyen, excepto las mujeres, y dice el evangelio un discípulo, el discípulo amado por Jesús. Parece ser que era Juan, según algunos estudiosos del tema. Y muere. A Jesús lo crucifican sobre las 9 de la mañana del viernes y muere sobre las 3 de la tarde. Era viernes y eso es lo que celebramos el Viernes Santo, la muerte de Jesús, a las 3 de la tarde. Como la Pascua judía se acerca, hay que sepultar a los muertos con urgencia, y los que no estaban muertos deben morir ya rápidamente. Jesús comprueban que ya al atardecer Jesús está muerto, le dan con la lanza en el costado pues para asegurarse plenamente, y a los otros dos ladrones, en el caso de que se acierta lo que cuenta un evangelista, de que hubo ladrones con ellos, pues a estos parece ser que le rompen las piernas para que en fin, se asfixien, ¿no? Dejen de apoyarse en las piernas, entonces caen y las costillas presionan sobre los pulmones y asfixian al crucificado, y así mueran rápidamente y puedan bajarlo y quitarlo de la cruz y sepultarlos, porque los judíos en la fiesta de Pascua, cuando comenzaba la fiesta de Pascua, que era el viernes al atardecer, no, en fin, su fiesta no permitía tener a crucificados presentes, y los romanos, como tampoco querían buscarse demasiado problemas, pues atienden esta llamada de los judíos a no tener nadie crucificado. Bueno, pues lo sepultan, sí, lo entierran con urgencia. No da tiempo a limpiarlo a Jesús, no da tiempo a decentarlo como se solía hacer con los muertos, y en esas pasamos a la última rama, al último capítulo, y es que Dios resucita a Jesús. Bueno, si todo se hubiese quedado ahí, en la muerte, en la tumba, pues nada, Jesús hubiese sido como un hombre más, un hombre justo, un hombre valiente, un hombre que se enfrenta al poder y que lo matan, y ya está. Pero parece ser, según los seguidores de Jesús, que Jesús no se queda en la tumba. El primer día de la semana, nosotros lo llamamos domingo, el primer día de la semana judío, pues van unas mujeres pues a decentar el cuerpo de Jesús, que había quedado, digamos, pues lleno de sangre, de inmundicias, ¿no? Y pues querían adecentar el cuerpo para ser ya enterrado dignamente. Pues van y resulta que se encuentran la tumba vacía. Y son las mujeres las que descubren en un primer momento esta situación, lo cual tiene visos de autenticidad, porque las mujeres en aquel entonces, que no contaban para nada, pues daos cuenta que los evangelistas las pongan como principales o primeras testigos de la resurrección, pues quiere decir que eso
debió ser cierto, ¿no? Y bueno, después ya otros evangelistas, Marcos, se queda aquí. El evangelista de Marcos no profundiza más allá, se queda en la tumba vacía. Ya los evangelios posteriores hablan de que también Jesús se aparece a sus seguidores. Y es él el que da el primer lugar, para aparecerse. No alguien lo busca y lo encuentra ahí. No, no, Jesús se aparece. Primero se aparece a las mujeres y después se aparece a los discípulos. Eh, para verlo, para reconocer a Jesús en ese resucitado, hay que tener fe. Sin la fe no se ve a Jesús. Por lo tanto, ya no está diciendo que esas apariciones de Jesús no son apariciones como tú puedes ver otra persona de carne y hueso. Son un poco especiales. Es como verlo en nuestro interior, aunque sea verdad, sea cierto que esté ahí, que no es algo que yo me imagino, pero que sí se ve desde los ojos de la fe. Lo cierto y verdad es que Jesús vive, para los seguidores de Jesús sienten que Jesús está vivo, que Dios ha resucitado y vive de una manera diferente. Ya vive de una manera plena y vive en Dios. Y que la muerte no es el final, por tanto. Ese es el gran mensaje de los cristianos, que la muerte no es el final, que Jesús va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. La muerte no tiene la última palabra es la vida. Bien, pues yo espero que no sé, que aquellos que han dejado pues a Jesús un tanto de lado, lo descubran en primer lugar pues como a un amigo, como a una persona cercana, a un hombre verdadero, a un hombre que hacía el bien, y después pues espero que den también un pasito más y crean que también es hijo de Dios. Hasta pronto.